Buenas tardes, buenas noches, hermanos. Bendiciones. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Solamente a modo de introducción, vamos a leer estos versículos. Y luego vamos a concluir con otro versículo que no está en el PowerPoint hoy, pero que va a ser a modo de conclusión. Y ahora les voy a explicar por qué. Nosotros estamos estudiando sobre la membresía de la iglesia. La membresía, los miembros. Sabemos y hemos dicho que un miembro del cuerpo de Cristo es todo creyente. Toda persona que es creyente, que ha creído en Cristo, es miembro de la iglesia. Miembro de la iglesia universal. No de la iglesia universal que ustedes conocen, ¿no? Sino de la iglesia en general, global, en todo el mundo y en toda la historia de la cristiandad. Pero lo que hemos estado viendo es algo acerca de cómo es un miembro, cómo debe ser un creyente para verdaderamente formar parte del cuerpo de Cristo, y lo que hemos estado viendo ahora en estas últimas dos lecciones, con el título de un creyente se muestra como creyente. Entonces, tenemos en la Escritura, en el Nuevo Testamento, varios pasajes que hablan de eso, que debemos andar como es digno del Evangelio, andar como es digno de la profesión a la cual fuimos llamados, y eso significa que debemos, ¿se acuerdan la frase? No solamente ser, sino también parecer, debemos ser y parecer. Entonces, nos estamos enfocando en esta segunda parte de la membresía. La primera parte ya la habíamos visto hace algunas semanas atrás, y que tenía que ver con lo que nosotros creemos, y que es la confesión de fe. Esa es la parte número 1 de nuestro reglamento. Y en la confesión de fe lo que vemos es algo de doctrina, brevemente, ¿no? Pero debemos estar de acuerdo con esa doctrina, porque es lo que enseña la Escritura, y es lo que nosotros estamos de acuerdo, que es lo que creemos. Entonces, cada miembro de la iglesia debería conocer eso, y debería creer y apoyar y afirmar que eso es así. Pero también hemos dicho en la segunda parte de nuestro estudio, lo que hemos estado viendo hace 2 semanas atrás ya, y que tiene que ver con lo que nosotros hacemos. No lo que creemos primero, pero sí lo que nosotros hacemos como creyentes. Y en eso nos estamos enfocando justamente en el tema de la vida cristiana práctica. La vida cristiana práctica, y podríamos pensar, y vamos a ver ahora ahí en Hebreos, pero podríamos pensar que estamos volviendo a la ley, ¿no? Que estamos volviendo al legalismo, porque lo que estamos viendo es un montón de cosas que las estamos enumerando una tras otra, y que estas son las cosas que nosotros debemos hacer. Y empezamos a pensar quizá que estamos volviendo a la ley, ¿no? En la ley los judíos tenían que hacer conforme a todos los mandamientos. Y de esa forma ellos podían estar bien delante de Dios porque cumplían todos los mandamientos. Pero eso era algo imposible. Ningún judío en toda la historia pudo cumplir todos los mandamientos, salvo el Señor Jesucristo. Entonces, quizás estamos pensando, bueno, estamos otra vez volviendo al legalismo. Estamos teniendo una serie de reglas que debemos cumplir, porque si no, entonces no podemos ser miembros. Si no, entonces quizás no podemos ser creyentes, no podemos ser cristianos. Pero no se trata de eso. El tema de cumplir estos requisitos o estos reglamentos de la membresía, como les dije, esto es algo que encontramos en el Nuevo Testamento para los creyentes, cómo el creyente debe vivir en Cristo. Esto es algo que es progresivo, es algo que todos los creyentes deben esperar ser y hacer. Todos los creyentes deben esperar llegar a poder cumplir con todo esto, pero no por un esfuerzo personal, sino porque tenemos al Señor, tenemos al Espíritu Santo en nosotros, y si nosotros somos llenos del Espíritu y si andamos en el Espíritu, de esa forma nosotros vamos a ir madurando, creciendo en el Señor, y vamos a poder cumplimentar todo lo que el Señor quiere de nuestra vida. Vamos a poder ser como Él quiere que seamos. Ahora, no es una imposición en muchos casos, pero sí es algo que debemos ser y hacer. Algo que debemos hacer, cosas que debemos hacer porque somos cristianos. En Hebreos capítulo 6
versículo 1 al 3, vamos a leer versículo 1 al 3. Y si están ahí, dice así: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Estas eran todas doctrinas que eran doctrinas básicas del cristianismo. Nosotros hemos visto algunas de estas doctrinas cuando vimos la parte de la confesión de fe. Pero ¿qué es lo que dice? Que en versículo 1 dice: dejando ya los rudimentos. Estas son las cosas que empezamos a aprender cuando recién empezamos a andar en Cristo. Pero dice, vamos a dejar estas cosas para ir más allá, más adelante, ir madurando en Cristo. Y entonces dice el versículo 3, y esto haremos, ¿qué cosa? Pasaremos estas doctrinas, las sabremos, las creeremos y iremos más adelante y vamos a ir creciendo en Cristo. Dice, esto haremos si Dios en verdad lo permite, si Dios en verdad lo permite. Y hay un comentario que dice así, porque acá parecería que nosotros vamos a crecer en Cristo, vamos a poder ser buenos miembros de la congregación, correctos miembros de la congregación, solamente si Dios lo permite. Ahora, si Dios no lo permite, entonces no lo vamos a llegar a hacer. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Un comentario dice así: si Dios en verdad lo permite, esto no debe tomarse como una implicación de que tal vez Dios no quiere que lleguemos a la madurez, porque eso no es así. Dios quiere que todos los creyentes lleguen a la madurez y que lleguen más allá de esos principios básicos que tienen en común el cristianismo y el judaísmo. O sea, hay como una condicionante: si Dios quiere, vamos a crecer; si Dios no quiere, entonces no vamos a crecer. Y eso es lo que parecería que está diciendo el versículo, pero en realidad dice: en cambio, esto expresa la completa dependencia de los creyentes en Dios. Si seguimos avanzando hacia la madurez, nos damos cuenta de que solo sucede bajo la voluntad de Dios. Eso es lo que está queriendo decir el versículo. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo como creyentes que cuando nosotros maduramos en Cristo es algo que el Señor quiere, pero es algo que el Señor nos está ayudando, nos está haciendo crecer. Es algo que está en sus manos. Y a veces cuando no hay crecimiento, vamos a ver algo de eso, pero cuando no hay crecimiento, no estamos viendo crecimiento espiritual, no es porque Dios no quiere, sino es porque nosotros estamos poniendo algunas cosas delante para no seguir creciendo y avanzando en nuestra vida cristiana. Ahora vamos a ver 3 puntos hoy sobre el último de los puntos de la vida cristiana práctica, y lo dejamos para el final, quizás es el más importante. Los otros también son importantes, que tienen que ver cómo nosotros nos conducimos delante de nuestro prójimo, pero este es quizá el más importante, porque es cómo nos conducimos nosotros delante de nuestro Señor. Y dice ahí, no sé si tienen ahí la primera diapositiva, vamos a verla, la segunda. Dice, Cristo debe ser el Señor de la vida del cristiano. Cristo debe ser el Señor de la vida del cristiano. Esto parece una frase hecha, porque decimos, bueno, Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, ¿no? Cuando nosotros creímos en Jesús como nuestro Salvador y Señor, y lo decimos muchas veces, pero en realidad esa palabra Señor debe ser muy importante, porque el Señor es aquel que manda en nuestra vida. No es que mandamos nosotros, no conducimos nosotros. Nosotros somos siervos, nosotros somos administradores. Los creyentes son administradores de la riqueza de Dios, de la gracia de Dios. No somos los dueños de lo que Dios tiene, sino que administramos todas esas cosas. Entonces, nosotros estamos debajo del señorío de Cristo, y eso es lo que un creyente debe hacer, estar en esa subordinación. Pero fíjense, vamos a ver este versículo en Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22,
donde vemos el gran mandamiento. Este es un versículo muy conocido, ustedes lo deben saber de memoria, pero vez tras vez debemos traerlo a la memoria, a nuestra mente, en nuestras vidas, porque capítulo 22, versículo 36 al 38, dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley?, le preguntó un intérprete. Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Esto es lo primordial, es lo que tiene que estar al principio de las prioridades en nuestra vida. Entonces, por eso el cristiano, el Señor debe señorear sobre su vida. Y todo lo que vamos a ver ahora, estas cosas que parecen reglamentos, pero que en realidad deben surgir naturalmente de un cristiano, estas cosas son la prueba de que estamos bajo el señorío de Cristo. Lo primero que vemos ahí es el día del Señor, el día domingo. Dice el punto A: su día, el domingo, ha de ser guardado semanalmente para Él. Y esto ha traído algunos problemas a veces en los hermanos, en los creyentes, en todas las generaciones, no es solamente en nuestra generación, pero que hay muchos que discuten de que por qué nosotros tenemos que ir a la iglesia el día domingo. ¿Por qué? Si todos los días son del Señor. Eso es verdad. Todos los días debemos andar delante del Señor. Debemos hacer su voluntad. Todos los días debemos agradarle a Él. Todos los días debemos adorarle y alabarle a Él. Nuestra vida debe ser una vida de adoración continua hacia Dios y hacia nuestro Señor. Pero vemos en la Escritura y en el Nuevo Testamento, vemos que este día, el día domingo, era un día especial. Era un día especial, ¿por qué? Porque el día domingo, el primer día de la semana, era el día en donde el Señor Jesucristo resucitó, donde Él se apareció y empezó a aparecer a los discípulos. Los discípulos empezaron a ver a Cristo resucitado el día primero de la semana. Por eso es que se le llamó el día del Señor, porque después de la cruz, después de la sepultura, vino la resurrección y la aparición del Señor ese primer día de la semana. Entonces los discípulos estaban reunidos en la casa o en las casas donde el Señor llegó. En algunos casos lo cruzaron en el sepulcro o ahí donde estaba el Señor. Algunas mujeres también lo vieron ese primer día a la mañana, pero otros a la noche. A la noche de ese primer día se juntaron y el Señor entró y les dijo: pasa a vosotros. Y ellos no sabían si era un espíritu. Y Él les dijo: tóquenme, soy el Señor resucitado, tengo un cuerpo. Y entonces ellos tomaron ese día como algo muy importante, era el día de la resurrección de Cristo. Eso lo vemos en Juan capítulo 20, versículo 19 y versículo 26. ¿Por qué hay dos versículos ahí? Porque el Señor se presentó ese primer día de la semana a sus discípulos que estaban reunidos, pero faltaba uno. No sé cuántos de ustedes se acuerdan quién faltaba ahí. Tomás. Y Tomás no estaba ahí, no sabemos por qué, la Biblia no dice por qué no estaba ahí, pero 8 días después, y en la matemática bíblica, 8 días después era una semana exactamente después, o sea, el primer día de la semana siguiente, Tomás sí estaba ahí. Pero él les había dicho a sus condiscípulos, le había dicho: si yo no veo, yo no meto mis dedos en los agujeros de los clavos, y si yo no meto mi mano en su costado, yo no voy a creer. Si yo no veo, no creo. Como dicen hoy, ver para creer. Era Tomás. Pero esa segunda vez también fue un día domingo. También fue un primer día de la semana donde estaban los discípulos reunidos y el Señor se apareció de vuelta y le dijo a Tomás: no seas incrédulo, sino creyente. Cree en mí. Cree que he resucitado. Y también tenemos algunos pasajes. Y este que tenemos primero, en Hechos capítulo 20, vamos a buscar ahí brevemente, Hechos capítulo 20, tenemos el primer ejemplo concreto de que los creyentes de la iglesia primitiva se juntaban para adorar al Señor, para tener comunión, para partir el pan, que es la Santa Cena, el primer día de la semana, que es el día domingo. ¿Está bien?
Hechos capítulo 20, versículo 7. Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y es interesante porque ellos se juntaban el día domingo, todos como iglesia, se juntaban el día domingo, era el día del Señor, pero acá vemos específicamente que se juntaban los discípulos para partir el pan, y dice que era de noche, y Pablo extendió el discurso hasta la medianoche, y el discurso se hizo largo, después sabemos lo que pasó ahí, pero los comentaristas mencionan esto, que la iglesia se juntaba el día domingo a la noche, y esto no es una regla, no está mal juntarse el día domingo a la mañana, juntarse el día domingo a la mañana y a la noche, si queremos tener 2 o 3 reuniones no hay problema con eso, pero en aquel tiempo ellos no tenían un día de descanso, la mayoría de ellos eran esclavos, los que formaban parte de la iglesia, había muchos esclavos en aquel tiempo, y entonces ¿cuándo tenían tiempo para ir y reunirse con los creyentes y partir el pan y adorar al Señor? Era el primer día de la semana a la noche, porque durante el día trabajaban. ¿Entienden eso? Entonces ellos guardaban ese día y se reunían ese día. Luego ahí en 1 Corintios capítulo 16, no lo vamos a buscar, pero ahí lo que Pablo está diciendo es que los discípulos, los creyentes en Corinto, se tenían que juntar, bueno, se juntaban el día domingo, pero lo que tenían que hacer era apartar un poco de dinero para la ofrenda que ellos iban a mandar a los pobres en Jerusalén. En ese tiempo había una escasez muy grande en la tierra de Israel y obviamente había creyentes en Jerusalén y en Israel que la estaban pasando muy mal. Y entonces, ¿qué era lo que Pablo había hecho con todas las iglesias donde él había predicado? Había mandado cartas y les había dicho, bueno, vamos a tener que levantar una ofrenda para los pobres. Esa era la responsabilidad de la iglesia, ayudar a los necesitados, a los creyentes necesitados en primer lugar. Y entonces eso es lo que Pablo les dice. Cuando llegue el primer día de la semana, ya que se juntan como iglesia, entonces apartan ahí lo que han prosperado durante la semana, lo que ustedes van a colaborar con la ofrenda. Eso vamos a ver ahora un poco también sobre el tema de las donaciones, de los diezmos, de las ofrendas del creyente. Pero eso es lo primero que vemos. El domingo ha de ser guardado y es el día del Señor semanalmente. Por eso es que hay evidencia de eso. Hay algunas iglesias de denominación evangélica que guardan el día sábado, como los judíos en la antigüedad, porque eso estaba en la ley, y este era el día de descanso. Pero no vemos en el Nuevo Testamento que la iglesia se reúna el día sábado, y el Nuevo Testamento habla acerca de la iglesia. Entonces tenemos como un mandamiento, no como un mandamiento, sino una regla de que la iglesia se reunía los días domingo. Ahora, la idea es que los creyentes se reúnan el día domingo, porque es la iglesia. Y hoy en día, como les decía, tenemos problemas con eso, porque si yo puedo quedarme en mi casa y adorar en mi casa, puedo quedarme en mi casa y leer la Biblia y orar en mi casa, ¿qué necesidad hay de que vaya a la iglesia? Si son 4 paredes, no está Dios ahí. Bueno, estas son muchas de las excusas que he escuchado a algunos, no particularmente de acá, pero en general, ¿no? Y lo cierto es que ese era el día especial donde se reunía la iglesia para adorar todos juntos. Y entonces si nosotros no estamos, nos pasa como Tomás. Tomás no estuvo ese primer día de la semana cuando el Señor estaba y perdió la bendición de estar y de ver al Señor recién resucitado, ¿no? La segunda diapositiva que vemos ahí tiene que ver con los bienes. Los bienes son del Señor. Así como el día domingo es el día que guardamos para congregarnos y adorar al Señor todos juntos, también estudiar su palabra. Los bienes son del Señor y este también es un tema problemático. Es un tema que nosotros en la iglesia prácticamente no hablamos, no tratamos. Solamente, especialmente cuando la escritura, el estudio de la escritura sistemático que tenemos, llegamos al punto donde se expone, se explica este tema. Entonces nosotros
como siervos del Señor enseñamos sobre esto. Pero es algo que es un tema problemático. Cuando entra gente nueva por ahí a la iglesia, uno no quisiera tener que dar este tema. ¿Por qué? Porque entra alguien y va a decir, mira, entré y lo primero que están haciendo es pedir plata. Los evangélicos son así, piden plata. Y no es así. No han escuchado seguramente pedir plata de este púlpito. Pero la Escritura habla y enseña mucho acerca de los donativos, enseña mucho acerca de las ofrendas. Los creyentes deben ofrendar. Algunos dicen, bueno, los creyentes tienen que diezmar. No hay un mandamiento de diezmar. Pero yo les voy a explicar una cosa, y es algo de lo que vamos a ver ahora. El apóstol Pablo le dijo a los discípulos en Corinto, cada uno de ustedes separe según haya prosperado, Y cuando él le dice esto, es que ellos ya habían ofrendado, ya habían dado, pero ahora iban a dar una ofrenda extra. Esta es una ofrenda extra. Como cuando a veces se juntan ofrendas misioneras, ofrendas para alguna causa, que por ahí hay una iglesia que hace poco tiempo el edificio estaba maltrecho y tuvieron que construir, entonces se levantó una ofrenda especial para eso. O se le quema la casa a un hermano y bueno, hay que poner una ofrenda especial para eso. Entonces el apóstol Pablo estaba diciendo, ya dieron para el tema de la iglesia, para el progreso de la iglesia, para el progreso del evangelio, pero ahora hace falta dar para esto. Y a Pablo no tenía temor de decirles, cada uno de ustedes, de acuerdo a lo que ha prosperado, que el Señor les ha prosperado, aparte algo para la donación, para la ofrenda. Entonces el diezmo no es un mandamiento, pero sí lo que uno puede tomar es como una referencia. Es decir, ¿cuánto tengo que ofrendar? ¿No? ¿Cuánto tengo que ofrendar? A ver, pastor, ¿cuánto tendría que ofrendar? Bueno, la Biblia no nos dice cuánto. La Biblia dice que debemos dar alegremente y debemos dar con generosidad para la obra, ¿no? Pero no dice cuánto, qué porcentaje. Yo tomo personalmente, ¿no? Tomo el 10%. Vos das el diezmo. No doy el diezmo. Pero tengo que tener una regla y debemos ser ordenados. Entonces digo, bueno, ¿qué sería bueno? ¿Qué rango podría dar? Bueno, me parece que 10% de lo que el Señor me da es poco, pero bueno, es lo que puedo dar para el Señor. La viuda, ¿se acuerdan la viuda que tenía las 2 dracmas? Que echó todo lo que tenía, ella echó todo lo que tenía. Y era poco, pero para ella era todo. Dio con sacrificio. No como los otros que parecía que daban mucho, pero estaban dando de lo que les sobraba. Entonces para ellos no era nada. Entonces tenemos que tener la convicción de que esto es así, los creyentes dan para la obra, pero cada uno como propuso en su corazón, dice Pablo, cada uno dé como propuso en su corazón. Y esto es algo entre el Señor y cada uno de nosotros. No hay una imposición, ¿entienden? Pero sí hay algunos ejemplos, y los ejemplos están en el Antiguo Testamento. Fíjense en Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3 es el libro antes de Mateo, último libro del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 3, versículo 8 al 10. Antes cantábamos esta canción, ¿se acuerdan? Algunos cantábamos estos versículos. Obviamente ahora los cantamos, no la cantamos más. Pero dice así: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Dios le dio un mensaje al pueblo de Israel en aquel tiempo, después de que ellos habían vuelto del cautiverio de Babilonia, y les dijo, ahora están muy cómodos ustedes, pero no están haciendo lo que marca la ley. Y la ley marcaba que debían traer sus diezmos y su ofrenda al templo, porque de esa forma se manejaba, se ministraba en el templo. Sin ofrenda no se ministraba. Entonces dice, versículo 10,
traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ahora, no malentiendan este versículo, porque hay algunas iglesias que dicen, traiga los diezmos porque entonces Dios les va a dar el doble, les va a sobreabundar, entonces tienen que dar para que Dios les sobreabunde, y toman este versículo, ¿no es cierto? Y el énfasis acá no es el hecho de que van a ganar mucho más, porque eso sería un poco ser avaro, ser codicioso, sino el énfasis es que está en que ellos estaban faltando a lo que decía la ley, y la ley decía que ellos tenían que traer sus diezmos y sus ofrendas al templo, y eso era así. Pero además el Señor agrega, ¿por qué? Porque parece ser que en ese tiempo en Israel había un poco de escasez, había, como dice, estaban juntando en sacos rotos. ¿Por qué? Porque como ellos no daban, no ofrendaban, no diezmaban, entonces estaban pasando alguna necesidad o les costaba mucho conseguir el sustento. Entonces Dios les promete, si ustedes cumplen, yo voy a quitar esto que está pasando. Y entonces van a tener abundancia. ¿Está bien? Eso era lo que Dios estaba diciendo al pueblo. Pero eso habla de los diezmos. Y después había donativos voluntarios en Israel. En varias oportunidades, en varias ocasiones, en la historia de Israel, se levantaron ofrendas especiales. Y muchas de esas veces era para el mantenimiento del templo o para la construcción del tabernáculo, como es en Éxodo capítulo 35. Acompáñenme ahí por un segundo, porque es interesante ver cómo el pueblo recién salido de Egipto le fue dicho que tenía que edificar el tabernáculo con todos los utensilios. Era el lugar de reunión que iban a construir, era un lugar móvil en el desierto, donde ellos se iban a mover, pero donde iba a estar la gloria de Dios y donde ellos se iban a acercar para ofrecer sus sacrificios. Y entonces debían construir ese templo. Versículo 4 dice, y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado, era un mandamiento, tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Acá ya no es un diezmo, es una ofrenda. Cada uno, dice, todo generoso de corazón la traerá a Jehová, oro, plata, bronce, y empezó a decir un montón de materiales, elementos que eran necesarios para la construcción del tabernáculo. Y entonces empezaron a traer, fíjense versículo 21, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón. Y vemos acá que todo el pueblo empezó a traer, y estaban dando con gozo, con alegría. Impresionante. Pero ¿qué pasó en capítulo 36, versículo 5? Perdón, versículo 5. Y hablaron a Moisés, diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más. Imagínense, dice que abundaba el material y sobraba. ¿Por qué? Porque ellos habían tenido un corazón dispuesto para dar para la obra. Y a veces pensamos qué lejos estamos de eso, de que Dios nos diga, pará, no traigas más, ya suficiente con lo que has colaborado. Pero ellos lo hacían con alegría. Y el creyente, dice acá, el cristiano debe tomar ejemplo y debe exceder. ¿Por qué? Porque debe dar con gozo y debe dar proporcionalmente, de acuerdo a lo que Dios le ha prosperado.
El versículo de 2 de Corintios 9, 7, fíjense este versículo, también muy conocido, 2 Corintios 9, 7, dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Acá dice, como propuso en su corazón, si has propuesto dar una ofrenda a Dios y lo has propuesto por un tiempo, por todo el tiempo que el Señor te tenga sobre la faz de la tierra, es algo que no debe ser con tristeza, porque eso es lo que ocurre a veces con los que ponemos en la caja la ofrenda, porque decimos, ¿cuánto o qué podría hacer con todo esto que estoy poniendo en la caja de la ofrenda? ¿No? O sea, si uno da el diezmo y uno cobra tanto dinero, dice, bueno, tengo que sacar tanto, pero con esto, la verdad que podría hacer otra cosa, comprarme unas zapatillas, no sé, pagar la cuota del televisor que me quiero comprar, y entonces ya estamos dando con tristeza, hermanos, estamos dando con tristeza, porque no estamos dando con un corazón alegre. Pero también dice, ni por necesidad. No, porque el pastor me dijo que yo tengo que poner. O porque ahí en la iglesia el reglamento dice que hay que poner. Entonces yo pongo, bueno, no me queda otra. Tengo que hacerlo porque quiero ser miembro. Quiero ser un miembro fiel de la iglesia y bueno, tengo que poner. No es tampoco así. No es así. Dice, no por necesidad. No hay una presión, no debe haber una presión para hacerlo. Porque Dios ama al dador alegre. Es, como dijo Pablo también, más bienaventurado es dar que recibir. Y eso es también aplicado para lo que damos a la obra. Ese es el segundo punto. Pasó rápido, ¿no? Si alguno quiere más detalles, de este punto, del punto anterior, son puntos que a veces son un poco difícil de entender, a veces polémicos, ¿no? Porque uno escucha muchas veces de otros lados. Podemos extendernos más luego, si alguno quiere preguntar, podemos charlar. Y el tercer punto es la relación íntima con el Señor. El creyente, el Cristo debe ser el Señor de la vida del cristiano, el creyente debe verse por la relación que tiene con el Señor. Fíjense en Lucas capítulo 10. También es una historia conocida, ustedes la han escuchado seguramente. Había dos hermanas, Marta, María, y le invitaron al Señor a la casa de Marta y María. También tenía un hermano que se llamaba Lázaro, no se menciona acá en este pasaje. Pero dice versículo 38, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía sus palabras. ¿Cuál es la situación? Marta invitó al Señor, el Señor ya era conocido, todos querían tener al Señor en casa, para escucharle, para ver quizás algún milagro, para escuchar acerca de su doctrina que tenía autoridad. Y entonces le invitó. Y el Señor estaba ahí, probablemente con sus discípulos, estaba enseñando como lo solía hacer. Y estaba María, que era la hermana de Marta, y estaba escuchando también lo que el Señor estaba hablando, estaba enseñando. Y dice versículo 40, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y esto, la idea es que obviamente que tenemos muchas responsabilidades que hacer durante el día. Los que trabajamos tenemos que ir al trabajo, los que estudian tienen que ir a la escuela, a la facultad, las amas de casa tienen muchísimas cosas que hacer, algunas sé que trabajan también
y hay mucha ocupación. Pero lo primero, lo primordial que debe ser en nuestros días es escuchar al Señor, estar a los pies del Señor. Y eso suele ser a la mañana, generalmente. Porque después entramos en el trajín del día y es más difícil, si no imposible. Entonces, la relación íntima con el Señor es algo que debe ser también natural en el creyente. Y es algo que debe ser buscado. Debemos buscar tener ese tiempo en relación con el Señor. Y acá se divide en varios puntos. El primero es comunión. Y el primer versículo que ustedes ven ahí, en Génesis 3, 8, 9, no lo vamos a buscar, pero ustedes saben que cuando el hombre y la mujer pecaron en el huerto de Edén, dice que Dios se paseaba por el huerto, como lo solía hacer, y el hombre y la mujer, Adán y Eva, se escondieron de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque tenían relación con Dios, tenían una comunión diaria con Dios. Y esa mañana fue distinto. Esa mañana ellos pecaron y cortaron esa relación con Dios. Y cuando hay pecado en nuestra vida debemos confesarlo, porque si no se corta esa relación, esa comunión con el Señor. Pero luego en Génesis capítulo 5, versículo 22, vemos un hombre que es uno de los héroes de la fe, quizás no tenido muy en cuenta, porque se ve muy poco de él en la Escritura, pero es Enoc. Y dice que Enoc, a los 65 años de su vida, de aquellos tiempos 65 años era un joven, 65 años de su vida, dice que empezó a caminar con Dios. Esto fue luego de que nació su hijo. Y él empezó a caminar con Dios, y eso significa que él tenía una comunión con Dios todos los días. Eso era lo que significaba. Empezó a caminar con Dios. Y tanto fue así que es uno de las únicas personas, hubo dos solamente en la historia, que no murieron. Uno es Enoc y el otro es Elías, el profeta Elías. Entonces, tenemos ese testimonio de Enoc. Alguien que estaba en un mundo donde había pocas personas que buscaban al Señor, pocas, y donde pronto iba a llegar a tal punto la maldad en el mundo que Dios iba a mandar un diluvio que destruiría toda carne. ¿Se acuerdan? Los tiempos de Noé. Eso fue después de algunos años después de Enoc. Pero en esa generación, en esa sociedad, había alguien que caminaba con Dios, que tenía comunión con Dios. Dice de Primera de Juan, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Esa es la comunión del creyente con Dios. Lectura bíblica. La lectura bíblica es algo que debe acompañar al creyente todos los días. Y nosotros tenemos ahí algunos versículos. El de Primera de Timoteo, capítulo 4, nos habla de Timoteo. Pablo le dijo a Timoteo que se ocupe ¿en qué? En la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Pero en la lectura primero. Tenés que estudiar la palabra, le dijo Pablo a Timoteo. Bueno, pero Timoteo era un pastor. Obviamente que tenía que estudiar la Escritura, ¿no es cierto? La palabra. Pero yo no soy pastor. Yo soy un creyente normal. Tengo que estudiar, tengo que leer la palabra. Salmos 1, 2 y 3 no nos dice, no está hablando acá de un pastor. Acá está hablando en general. Y fíjense lo que dice Salmos 1, versículo 2 y 3. Versículo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Acá no dice el pastor, acá no dice el misionero, no dice Timoteo, tenés que ocuparte en la lectura, dice el varón. Y así como decimos el varón, podemos decir la mujer. ¿Está bien? Está hablando de forma general. Y que dice que en su ley se deleita de día, medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Por qué prosperará? Porque en su ley en la ley de Dios está su delicia y medita de día y de noche. Es una continuidad, está en la Escritura constantemente, está leyendo, está estudiando. Oración. Tenemos el ejemplo de Daniel. Daniel, había un edicto del rey que decía
por el término de 30 días, nadie puede orar a ningún Dios ni a ningún hombre, porque si no va a ser echado ¿en dónde? ¿Se acuerdan? En el foso de los leones. Eso se acuerdan en la escuela dominical, todos, ¿no? Y de las historias que hemos escuchado. Pero ¿qué pasó? Daniel dice, bueno, me voy a encerrar en mi casa, en mi cuarto secreto, ¿no? Ya estaba pensando en Mateo capítulo 6, Daniel. Y dice, me voy a encerrar en mi cuarto secreto, nadie me va a ver acá, entonces voy a orar acá. No, su costumbre era abrir las ventanas de su cuarto que daban hacia Jerusalén y él oraba de esa forma. Y él no cambió esa forma de orar, siguió haciéndolo, aunque pesaba sobre él una condena que lo podía llevar al foso de los leones, que es donde finalmente lo llevó. Pero él no flaqueó en la oración, porque había un edicto que le decía que no podía orar. ¿Está bien? Entonces la oración era muy importante, es muy importante para el creyente. Mateo capítulo 6, versículos 5 al 13, vemos aquel gran Padre Nuestro. ¿Se acuerdan? Lo que se conoce como el Padre Nuestro, que es la oración tipo que el Señor les enseñó a sus discípulos. De esta forma debéis orar. Y esa oración, cuando uno la desglosa, ve cada uno de los componentes que debe tener la oración del creyente. Y debemos ser un orador como Nehemías, tanto en una oración formal, que es la del cuarto secreto, en nuestra casa, como las oraciones informales, donde a veces nosotros estamos haciendo alguna cosa y de repente sentimos la necesidad de orar, como Nehemías. Nehemías estaba delante otra vez del rey, otro rey, y el rey le dijo, ¿qué pides? ¿Qué necesitas? Porque tu rostro está triste. ¿Qué es lo que querés? Y entonces dice Nehemías que él oró a Dios en ese lugar y luego él pudo contestar al rey lo que le debía pedir. Él oró de una forma informal. No se puso ahí de rodillas delante del rey, no, sino que oró en su corazón. Y eso es lo que debemos también considerar, la oración informal. La confesión pública, fíjense este versículo, Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10 habla acerca de que el creyente debe confesar a Cristo. No es el tema de predicar, ¿no? Eso lo vamos a ver también en la próxima hoja, brevemente, pero el creyente debe confesar. Versículo 32 y 33. Dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Versículos conocidos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que está diciendo el Señor acá? Algunos por ahí van a temer. Dice, si yo no confieso a Cristo delante de las personas, entonces quizá voy a ir al infierno, porque Cristo no me va a confesar delante del Padre en los cielos. Pero esto es algo que debe ser normal. Esto es como una marca. Los creyentes, que son verdaderos creyentes, van a confesar que son creyentes. Cuando en el trabajo, cuando en la escuela, cuando en el vecindario, una persona se te acerca o alguien, un amigo, te dice, ¿vos vas a la iglesia? Sí. ¿Por qué vas a la iglesia? Sí, porque soy creyente y alabo a Dios y alabo a Cristo. Es aquel que cuando preguntan levantan la mano, no acá en la iglesia, sino que levantan, sí, yo soy, sí, confieso, sí. No se esconde. No dice, no me voy a callar. Están hablando de Dios allá, yo me voy a correr porque capaz me van a preguntar a mí. El que me confiesa es algo normal. Y el creyente va a confesar a Cristo, va a confesar que es creyente. Evidencias de la vida nueva. Si hay una vida espiritual, el creyente es un nuevo nacido. Esto es Juan 3, del 3 al 6, le dijo Jesús a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo, os es necesario nacer del Espíritu. Hay una vida espiritual en el creyente. Ya ha nacido el Espíritu y tiene comunión con Dios. Entonces debe haber evidencias de esa nueva vida. Debe haber evidencias. Y esas evidencias se ven en las próximas dos
en los próximos 2 puntos. Ahí damos vuelta otra vez la diapositiva y habla acerca del crecimiento espiritual y de las victorias espirituales. Cuando decimos debe haber evidencias, debe haber un crecimiento y debe haber victorias espirituales. El crecimiento espiritual es cuando nosotros nos examinamos como creyentes y decimos, tenemos tanto tiempo de creyentes, no tanto tiempo en la iglesia, no malentiendan eso. Uno puede estar 30 años en una iglesia de sana doctrina, sin embargo, no ser creyente, y obviamente que no se va a ver un crecimiento. Pero desde que yo le pedí al Señor que me salve, desde que creí en Cristo como mi Salvador, hay un cambio, se ve una madurez espiritual, se ve que hay cosas que antes hacía que ya no las hago por amor a Dios, se ve que hay cosas que antes no hacía y que ahora hago por amor a mi Señor. ¿Entienden eso? Eso es lo que nos podemos preguntar. Hay cosas que antes hacía y que ahora ya no hago. Y hay cosas que antes no hacía y ahora hago. Y esa es una evidencia de que hay un crecimiento espiritual. Y eso nos habla ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual para que crezcáis. No es que el creyente siempre es igual. Cuando se convierte, que cuando es llevado a la presencia del Señor, no es igual. Ha crecido, va a crecer. Y victorias espirituales se refiere al tema de la lucha espiritual que hay en el creyente. Tenemos lucha contra el diablo, eso es Efesios capítulo 6, versículo 10 al 12, después está la armadura del creyente, pero dice que tenemos lucha no contra sangre y carne, sino contra otras personas, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. El diablo está tratando de hacernos caer, y eso es la lucha espiritual, parte de la lucha espiritual. Y las victorias que nosotros podemos tener ayudados por el Señor. Pero también tenemos lucha contra nuestra propia carne. Esa es la lucha quizás más difícil, de las cosas que todavía seguimos arrastrando en nuestra vieja naturaleza. Y también debemos tener victorias contra el desánimo, contra el desgano espiritual. Todas esas cosas son las victorias espirituales. Fíjense en Hebreos capítulo 12. Ya estamos terminando, Hebreos capítulo 12. Versículo 4, dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Algunas traducciones dicen, todavía no habéis dado vuestra vida luchando contra el pecado. O sea, tenemos una lucha espiritual, batallas espirituales, debemos tener victorias espirituales. ¿Por qué? Porque tampoco es que hemos luchado tan fuerte, esa es la idea, tan fuerte que hemos derramado nuestra sangre para luchar contra el pecado. Es un poco más leve, pero nosotros la sentimos muy fuerte. Pero el problema es que muchas veces no llevamos puesta la armadura cristiana, que muchas veces le estamos dando de comer a la carne y estamos descuidando a nuestro espíritu. Y muchas veces no somos llenos del Espíritu y muchas veces no andamos en el Espíritu, y por eso es que tenemos derrotas en vez de victorias. Escuché ayer un comentario, ustedes saben, hubo un partido muy importante de fútbol, y escuché un comentario en la conferencia de prensa que le decía al entrenador, 80 partidos y ganaste 60 victorias, 60 victorias sobre 80, y todos lo aplauden por eso, porque es mucho. Ahora, ¿cuántas nosotros tenemos? ¿Cuántas luchas tenemos y cuántas victorias nos anotamos? En la gracia de Dios, ¿no? A veces son más las derrotas, a veces como que nos van a echar del cuerpo técnico, parece, porque son más las derrotas que las victorias. Es porque a veces estamos andando en la carne y no en el espíritu.
Y por último, compartir con el Señor la preocupación por los perdidos. Y acá sí es el anuncio del Evangelio, la predicación del Evangelio. Y hay varios versículos ahí. Luego esto lo voy a pasar por el grupo de WhatsApp, así que van a poder revisar ahí todas las citas. Pero quisiera mencionar el versículo de Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Debemos compartir con el Señor la preocupación por los perdidos. Capítulo 10, versículo 13 al 18. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahí vemos a alguien que se ha convertido. Pero ahora dice, ¿cómo llega esa persona a invocar el nombre del Señor? Obviamente sabemos que hay un obrar de Dios en la persona, en el corazón de esa persona. Pero, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Tenemos ahí la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio. Los que anuncian las buenas nuevas de Dios, lo que estamos viendo en Romanos capítulo 1, capítulo 2, las buenas nuevas. Pero necesitamos como creyentes, es imperante el hecho de ir y predicar. Y con esto no estoy hablando de que nos anotemos en una misión y vayamos al África. Si el Señor les llama a ir a África, bueno, ahí vayan. Pero lo que estamos diciendo es que tenemos mucho campo a nuestro alrededor. El Señor dijo en Juan capítulo 4, está ahí, dice, tengo una comida que comer que vosotros no sabéis, le dijo a sus discípulos. Y ellos pensaban, pero ¿alguien le trajo de comer? No, era hacer la voluntad de Dios y era que Él tenía mucha mies que ya estaba blanco, los campos están blancos para la siega. Estamos listos para predicar el Evangelio y va a haber mucho pueblo que se va a convertir. Y de hecho en esa ciudad samaritana hubo muchos que se convirtieron, primero por el testimonio de la mujer samaritana y segundo por el testimonio de Cristo, por la predicación de Cristo. Y entonces tenemos que compartir esa misma preocupación que el Señor tuvo por aquellos samaritanos para compartirse el Evangelio, para que ellos también se salven. Lo que quería decirles para concluir, ¿se acuerdan? Habíamos dicho al principio este pasaje de Hebreos capítulo 6, esto haremos, es mucha carga para nosotros, ¿no? Tener que cumplir con todas estas cosas, porque quiero ser un miembro fiel de la iglesia. Pero esto haremos si el Señor quiere. Esto es lo que haremos, hermanos. Es algo natural del creyente, pero debemos andar en el Espíritu. Ahora, fíjense en Filipenses capítulo 1. Este es uno de los versículos que más me gusta en la Escritura. Pablo le dijo así a los filipenses, capítulo 1, versículo 6 de Filipenses. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y hermanos, si hoy estás pensando, hay que cumplir con todo esto, y la verdad es que no me siento capacitado, la verdad que no estoy ni llegando cerca. Y eso nos pasa a veces, nos va a pasar. Pero tengamos en cuenta esto, que si Dios ha comenzado la obra en nosotros cuando le hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, Él la va a completar, la va a continuar, no nos va a dejar solos. Debemos depender en Él para que estos cambios se vean y para que realmente podamos ser fieles a Él. ¿Está bien? Debemos confiar en Él porque Él perfeccionará su obra. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por poder compartir tu palabra en esta noche. Gracias, Padre, por estos pasajes que nos iluminan acerca de la responsabilidad del creyente, primeramente para con el Señor. Y te pedimos, Padre, que tú estés haciéndonos recordar estas cosas cada día y, Padre, que podamos repasarlas también, repasarlas en nuestro corazón, en nuestra mente y Padre, que podamos siempre depender en ti. Los dos versículos que leímos
con respecto al crecimiento espiritual, a la obra que tú has comenzado, tienen que ver con que tú no nos dejas desamparados y tú nos ayudas a que podamos crecer espiritualmente. Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes y que podamos serte de alabanza y de adoración cada día. Pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.